¿Cómo están a todos? Bienvenidos a la primera edición de lo que se convertirá en el programa Vota por México. Este es un proyecto de jóvenes para jóvenes en el cual buscamos la inclusión de todos a través de un derecho constitucional, el voto. El voto es importantísimo para que las democracias funcionen en un país como México o en cualquier otro. Lo importante no es que exista, sino cómo lo ejercemos. La importancia detrás de ello también es muy importante entenderla, y en este programa queremos que ustedes elijan votar por quien ustedes quieran, pero que sepan que este derecho constitucional es lo que fortalece el crecimiento de un país a largo plazo. El día de hoy nos acompaña en nuestra primera entrevista el exsecretario de Turismo, diputado federal, maestro, Enrique de la Madrid, quien es hoy en día un precandidato de la oposición para buscar la silla presidencial en 2024. Enrique, muchas gracias por tu tiempo. Alan, gracias a ti por la oportunidad y también saludo a todos los que nos van a ver y te felicito por esta iniciativa de promover el voto en México, que es muy importante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, esto es un proyecto donde nosotros compartimos sus inquietudes, sus preguntas con los candidatos, con los líderes, con los frentes de los movimientos que vamos a empezar a entrevistar. Dicho y hecho, Enrique, ¿te parece si pasamos a las preguntas? Sí, por favor. Perfecto. Creo que sí. Muy bien. En primer lugar, Enrique, te quiero dar una pequeña introducción a lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo no? Enrique, te cuento que estuvimos discutiendo en un foro a través de mi plataforma de TikTok y de Instagram. Muchas personas, en su mayoría jóvenes, llegamos a la conclusión de que los jóvenes no votan, pero tienen detrás muchos intereses que no se ven manifestados, tienen detrás muchas razones para no ejercer el sufragio. Y entre las negativas que surgieron para no participar, salieron las siguientes variables. Sí. En primer lugar, que la democracia está en declive y el modelo actual no ha logrado inspirar ni integrar a los jóvenes y sus intereses en políticas públicas en el país, y consecuentemente no salir a votar. En segundo lugar, que se requiere un cambio y que habría que considerar un sistema de gobierno diferente al que tenemos hoy en día. Mencionaron bastante, es un sistema parlamentario. Okay. Y en tercer lugar, que las generaciones que nos anteceden, de unos 40 años en adelante, infravaloran y excluyen el trabajo y liderazgo juvenil, lo cual se ve reflejado en la falta de educación de calidad, en la falta de empleos dignos y bien pagados, y en la migración de talento a otras regiones del planeta. Y mucho más recientemente, como tú has sabido, la falta de apoyo al deporte, que también es un sector importante dentro de la comunidad juvenil. Buenísimo, buenísimo. Ahora bien, con todo esto planteado, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos sociales que rodean a los jóvenes y qué contribuye a la falta de interés en la vida pública y como resultado en la participación electoral? Voy a veces a quizá meter ideas, no sé si siempre las respondo directo, Adelante. pero diré varias cosas. La primera, es general en el mundo que hay un desencanto con la democracia. Alguna vez leí y tiene ciertas explicaciones, porque la gente no ve que logre resolver tus problemas. Y en parte no te los resuelve porque hay problemas que no están a la mano ni de los gobiernos. Ejemplo, vamos a controlar el problema del cambio climático. ¿No es verdad? No lo puede hacer un solo gobierno, no lo puede hacer un presidente, lo tiene que hacer un colectivo, una humanidad. Vamos a resolver el problema de la migración. Pues no es verdad. Si tienes poblaciones vecinas cercanas, y que están en pobreza, pues la tendencia es que van a emigrar. Claro. Y otro, para dejarlo en tres, y vamos a defender y vamos a aumentar la seguridad. Bueno, también hoy hay fenómenos de crimen organizado a nivel internacional. Entonces, una de las razones por las que hay desencanto con la democracia es que muchos de estos problemas hoy en día ya no tienen una solución local, sino es una solución internacional. Okay. Entonces creo que también todos tenemos que tener una visión más internacional de los problemas y no asumir que solamente lo vamos a resolver nosotros. Esa yo creo que es una. La otra, decía Churchill, más o menos, decía que la democracia era un muy mal sistema, muchos defectos, muchos problemas, nada más que todos los demás son peores, ¿sí? Todos. Yo nomás veo, ¿no?, la televisión y veo que tienes a Putin, que lleva 20 años en el poder. Y tienes a un cuate Erdogan en Turquía y otros 15 o 20 años en el poder. Y entonces yo prefiero un sistema político, aún con los defectos de la democracia, que tener a un dictador, tener a una persona autoritaria que no nos va a preguntar nada. Que si hoy en día los jóvenes se quejan de no ser escuchados, bueno, se van a quejar los jóvenes, los grandes, los mayores, todo mundo. Entonces yo creo que la democracia más bien hay que verla no como un fenómeno nada más electoral,
no es un tema de ir a votar, es un tema de participar en las soluciones de lo colectivo. Yo desde hace muchos años, cuando yo hice mi tesis profesional, casi mi conclusión era que la democracia que importa es la democracia participativa, Siempre. el involucrarte en los problemas del mundo. Y eso debería de ser así hoy, antes y siempre. Entonces, la democracia electoral es el comienzo, yo creo que es un paso indispensable, pero no nos debemos de quedar ahí. El reto es involucrarnos en los temas de todos. Los romanos le decían la cosa pública. Claro. Ese es el reto. Hay que involucrarnos en los temas de todos. Por otra reflexión que haría yo, y perdón que me extienda. No, adelante. Hoy en día he revisado algunas encuestas, las recomiendo. Fue en la revista de Nexos del mes de, creo que es la de mayo. Una muy buena encuesta sobre el tema del mexicano. Y dice que el mexicano es cada vez más individualista. El mexicano cada vez se fija más en sus cosas. Y que el mexicano también cree nada más en su esfuerzo. Yo también creo en mi esfuerzo. Pero yo también ya aprendí que si mi esfuerzo no se da en un contexto donde yo pueda progresar, pues entonces no salimos adelante. Claro. Ejemplo, si tú trabajas muchas horas, pero no tienes la educación y la preparación necesaria, que no significa un título profesional, no necesitas hacer un doctorado, pero si tú no tienes las habilidades necesarias, tu esfuerzo no rinde. Si a ti no te acompaña un sistema de salud pública que te garantice que vas a estar sano, pues tú trabajarás mucho, pero no rinde. Y por ejemplo, si vives en un país inseguro, pues tú trabajarás mucho, pero no rinde. Entonces la reflexión que yo quiero hacerle, sobre todo a la gente joven, es que tu esfuerzo importa, pero tu entorno también. Casi importa igual, mitad o mitad. Entonces, por eso es importante que los jóvenes se involucren en influir en su entorno para que su esfuerzo rinda más. Perfecto. Muy bien, Enrique. Sabiendo esto que nos dices, me llena mucho la cabeza pensar que en México claramente existe una cultura política. Sin embargo, ¿tú consideras que la cultura política que existe en México actualmente es vieja y debería de renovarse? ¿O cómo podemos generar cultura política nueva para las juventudes? Sí, la política, y yo entendida otra vez, no como un tema necesariamente de partido, sino como... Porque la política, ¿qué es política? Política es la lucha, el acceso para llegar. Esta es una definición que me acuerdo de algún libro argentino cuando era yo más chavo. Es la estrategia o el arte de llegar, conservar y ejercer el poder. Ahora, ¿el poder para qué? Exacto. A mí el que me interesa es el poder para transformar tu realidad para el bien de la gente. Entonces la política para mí es un medio, no es un fin, ¿no? Ahora, habiendo dicho eso, todos deberíamos de estar involucrados en la política. Por lo que dije hace un momento, todos deberíamos de interesarnos en influir sobre nuestro entorno, porque el entorno influye en nosotros. Y en el caso de los jóvenes, me parece que el entorno es definitivo, es definitivo. O sea, desde dónde naces, desde a qué familia perteneces, desde a qué escuela tienes acceso o no acceso, el entorno es clave. Y yo tengo también una reflexión. Los partidos políticos se tienen que ciudadanizar, pero los ciudadanos también se debieran de politizar. ¿Sí? Exacto. O sea, el objeto de los partidos deberían de ser los ciudadanos, pero los ciudadanos también deben de aprender a participar en la política para mejorar su entorno. Entonces, es muy importante como joven involucrarte. Ahora, eso también, ¿dónde se da? Pues se debería de dar más también en las escuelas. Creo que los medios de comunicación deberían de hacer un mejor esfuerzo por ayudarnos a entender nuestra realidad. Lo que tú estás haciendo es muy importante. La gran ventaja es que tú no necesitas hoy que una cadena de televisión quiera que pases o no pases. Tú estás haciendo lo que quieres y esto que estás haciendo es muy importante. Perfecto, muchas gracias. Ahora, esta pregunta está un poco más entretenida. ¿Cuál es tu estrategia para motivar a los jóvenes a votar y hacerles ver la importancia de su participación en el proceso electoral? Y seguido de esto, ¿cuáles son las principales propuestas que tienes para abordar el problema del alto abstencionismo en México? A ver, primero una frase que quizá no es la más emotiva, pero que sí es importante. Yo digo que quienes más tienen que ganar o perder en la política y en el mundo son los jóvenes, porque son los que más futuro tienen por delante. Claro. Entonces, cuando tú eres joven, tú te estás formando. O sea, estás cursando seguramente acabando la prepa o estás iniciando una carrera profesional o una carrera técnica. Te estás formando. Pero te estás formando para tener acceso a un trabajo digno, un trabajo que te pague bien. Son años definitivos en la vida.
O sea, son años bien importantes. Pero también, ¿por qué no decirlo? También es cuando quieres estar más con tus amigos. También es cuando todavía disfrutas más a tu familia. También es cuando estás iniciando una relación sentimental, romántica. Entonces, ser joven es complejo. Entonces, por eso tampoco uno asume que los jóvenes además tengan en su lista una de prioridades la política. O sea, Exactamente, sí. tienen demasiadas cosas. Y te digo, una relación sentimental, el deseo del deporte, la familia que o la disfrutas o la padeces, la escuela y ya tener que estar chambeando. Bueno, ¿cuánto tiempo te quedó para la política? Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo para que por lo menos un poquito le dediques, un poquito. Y una de las reflexiones que yo haría para cómo involucrarse, y ahorita te digo yo, bueno, de mi lado escucharlos. A ver, yo desde hace mucho tiempo, cuando fui funcionario público, desde hace muchos años, en mis giras siempre provocaba y provoqué ir a visitar escuelas, siempre. Bien. Entonces yo voy a las escuelas, y más que echarme una presentación, que así lo hacía antes, más bien ahora empiezo con un diálogo, cómo se sienten, cómo van, para dónde van las cosas. Entonces, importantísimo en la vida, escuchar. Lo más importante yo creo que en la vida es escuchar y escucharnos. Y entonces, pues no asumes, es otra lección de la vida, no asumas, pregunta. O sea, no, es que yo supongo que, no asumas, pregunta. Los jóvenes de hoy, entonces, para mí, mi primera propuesta es escucharlos, oírlos. Y si los escucho y les preocupan muchas cosas. Hoy, por ejemplo, un joven de hoy le da menos valor a la educación, mucho menos que en el pasado, porque dice, ¿para qué estudio? Si estudio, salgo y no encuentro trabajo. Exacto. O incluso si salgo y encuentro un trabajo, me pagan re mal. ¿Y sabes qué? Es verdad. El mercado laboral está pésimamente pagado. Tú hiciste una carrera probablemente a los papás les costó mucho dinero y sales y te pagan muy poquito. Una de las cosas que yo quiero impulsar hacia adelante es que las empresas y la economía crezcan y se comprometan a pagar mejor. Ahí te va otra que la he escuchado. Tú vas a pedir chamba, te dijeron que estudiaras, te dijeron que te prepararas y vas a pedir un trabajo y te dicen, te mandan al área de recursos humanos y te dicen pues, que te falta experiencia. Entonces, que qué pena, vuelve después. Bueno, entonces es una tomada de pelo y eso debe ser muy frustrante. Entonces ya van dos. Y la tercera que oigo de los jóvenes hoy, viven con un miedo que nosotros cuando yo era joven no sentíamos. Yo cuando tenía 15 años vivía en Coyoacán, agarraba mi bicicleta, me iba con mis amigos de la prepa al Pedregal de San Francisco, jugábamos fútbol en los camellones, andábamos en bicicleta y lo peor que te podía pasar, que me pasó, es jugando a fútbol americano, que chocaras con un compañero y te rompiera la nariz. Exacto. ¿No? Sí. Lo peor que te podía pasar es que te cayeras de la bicicleta. Hoy lo menos malo que te puede pasar es que se lleven la bicicleta. No, claro. Se llevan a la gente, los roban, a muchas de las muchachas las desaparecen. Entonces la otra cosa que hoy vive el joven es miedo. Eso no existía, eso cuando yo tenía 15 años, 16 años. Claro. Entonces está siendo una etapa bien difícil para los jóvenes y por eso yo creo que hay que escucharlos, hay que oírlos. Y perdón que me extienda, pero te voy a decir que, ¿cuáles son las políticas públicas que deberíamos impulsar? Las que nos digan los jóvenes. Porque la juventud es una etapa. Como ahorita que platicábamos fuera de la grabación, como ser mayor es una etapa. Entonces solamente hay que concretarnos hasta cierto punto en hablar de las necesidades de la etapa, que sería acceso a educación de calidad, la misma educación para todos, que todos tengamos acceso a la misma calidad de educación y que tengamos oportunidades de empleos dignos y bien pagados. Y la tercera, que trabajemos en una sociedad que pueda ser segura para que la gente disfrute. Me quedo de entrada en esas, ¿sí? Seguridad, empleo y educación son fundamentales para que un joven disfrute ser joven, que disfrute ser joven. Y desde tu perspectiva, ¿realmente somos privilegiados los que tienen el acceso a buena educación? Por mi parte, yo tengo acceso a educación privada, que si bien le agradezco mucho a mis padres por ese acceso, porque ellos trabajan por eso, mucha gente en México no tiene acceso a educación porque tienen que caminar 2 horas, 3 horas bajo el sol, en terracería, para llegar a una escuela. Y encima en esa escuela tener educación que no es la mejor, a la que no le llegan materiales, a la que no le llegan libros. Y pues estas personas también tienen esta necesidad de formarse y como tú dices, representa una carga mucho más grande tomar la educación y por eso se toma la vía del trabajo. Por eso existe mucho joven que trabaja desde tan temprano
que si bien no está mal, no es la prioridad desde mi punto de vista. Lo que me llega a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión sobre la educación cívica en México que tienes y cómo piensas mejorarla para que los jóvenes comprendan la relevancia del voto dentro de las escuelas? Y siguiendo a la primera pregunta y te contesto la segunda, a ver, debe ser una prioridad y una obligación del gobierno mexicano, dar educación gratuita, de calidad para todos. Yo soy una mezcla. Yo soy la mezcla de una educación privada, porque estudié desde el kinder hasta la preparatoria, pero después yo estudié mi carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es una escuela pública. Claro. Y la verdad es que tuve una educación en la UNAM excelente. Entonces, lo que debiéramos de aspirar, como lo hacen los países desarrollados, es que todos tengamos acceso a las escuelas públicas y que sean excelentes. Esa es una. Dos, al joven le deberíamos de apoyar con el estudio, con becas, al que la necesite, porque no para eso el escaso recurso hay que usarlo al que lo necesite, para que el joven le compensemos el costo de oportunidad de que no está trabajando y que no está aportando dinero. Entonces casi le tienes que pagar para que se pueda dar el lujo de estudiar. Se lo va a devolver eso a la sociedad con un ciudadano preparado y productivo y va a pagar impuestos. Y que no se vaya de México y se lleve el talento a otros países. Y de ahí va a venir, ¿no? Entonces va a ser una gran inversión. Si tú vas a invertir en ese joven, y ese joven va a ser un tipo más productivo, va a generar más riqueza y se la va a devolver al Estado vía impuestos. Ahora, hablando de eso, la educación cívica, que regresas al tema, pues la educación cívica es este tema de ya la parte más bien de tú como ciudadano, tú como miembro de una colectividad. Y yo creo que hay muchos temas que tenemos que enseñarnos. La tolerancia, el respeto, el reconocer que vivimos en un país diverso, que nadie es más o menos, que no nos distingan por color de piel, que no nos distingan por sexo, que no nos distingan por preferencias, que todos valemos lo mismo y que todos tenemos derecho a cada quien cumplir sus anhelos. Entonces hoy en día yo creo que la educación cívica en México casi habrá que empezar por volver a decir, oigan, escuchémonos, no polaricemos, no estemos en guerra, somos parte de un mismo país, ayudémonos, apoyémonos, seamos más solidarios. Yo creo que es muy importante resaltar esos valores. Es la importancia también de la familia, pero no en un sentido tradicional, porque una familia puede ser muchas veces uniparental, o una familia puede ser un individuo que no se quiere casar, ¿no? O sea, no un concepto tradicional, pero la familia no deja de ser el lugar donde naces, ¿sí? Para bien o para mal. Y creo que el Estado mexicano debe de defender y apoyar a la familia. Ponte a pensar hoy en día, y me platicaba mi hija menor que estos días estuvo visitando unas cárceles. A ver, la gran mayoría de la gente está en la cárcel porque nació en familias disfuncionales, que desde que eran pequeños ellos eran víctimas de violencia, o muchas veces los padres o los abandonaron o no pudieron no trabajaban los dos, los niños o las niñas donde se educaban en la calle, forman parte de las pandillas, de repente ahí conocen las drogas y no más falta que se metan en el primer problema. Entonces también el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a esos niños que nacieron quizá en un entorno desfavorable y tienes que buscar cómo tratar de igualar oportunidades. Todo un reto ahí, pero qué injusto es que porque naciste en un entorno así, tu futuro está prácticamente determinado. Yo sí creo que en México ese es un gran ejemplo. Depende mucho la circunstancia familiar, depende mucho el acceso a trabajo que tengan tus padres, la educación, la salud. Y sí, yo sí creo que el mexicano vive con el miedo constante de no saber, bueno, el 30% de la población vive en pobreza extrema y su mayor preocupación es saber si van a tener comida para los próximos 3 días, ¿no? Entonces, creciendo con tantos problemas encima, yo creo que también se desvirtúa mucho la intención de voto. Porque si tú creces con esos problemas, entonces tú estás diciendo, ¿por qué me debería de importar a mí votar si ya mis papás votaron, mis abuelos votaron y mi familia lleva generaciones en esta situación? No se ve realmente esa necesidad de acercarse a las instituciones, de acercarse al sistema electoral y realmente intentar a través del voto cambiar para mejor tu vida y para tus hijos o para tus nietos. Ahora, también ha pasado algo que aprovecho que se dé esta conversación. También en algún momento hemos comprado un argumento que es falso. El argumento que se ha vendido
políticamente hablando, y te lo dice un joven muchas veces que dicen, no, es que este país es un desastre y los últimos 70 años son un desastre. Y les preguntas, así nomás de entrada, ¿y tú cuántos tienes? No, pues tengo 20. Y dirías, ¿y cómo sabes de los otros 50? Exacto. ¿No? Y cuando tú te vas a los números, no se sostienen esas declaraciones. Te pongo 2 ejemplos. Cuando yo nací, en el año 62, la expectativa de vida, cuando yo nací, era de 55 años de edad. Un joven que nace hoy, su expectativa de vida es 20 años más, cuando menos de 75. Ahí ha habido una mejora. Cuando yo nací, un poco menos, el año promedio de escolaridad de los mexicanos era de 3.5 grados de escolaridad. Hoy es de cuando menos 10 años, 9 punto algo. Me dijiste tú también hace rato que 8.7 mexicanos tienen acceso a un celular. Así es. Y te puedo asegurar, porque estadísticas que más o menos me sé de memoria, el 98% de los hogares tiene acceso a electricidad, el no sé 90 y tanto acceso a agua potable. Entonces también hemos comprado una imagen falsa de México. Y entonces esa imagen falsa de México está creando un desánimo sin sustento. Muchos mexicanos de familias privilegiadas hablan igual que un mexicano que nació en estas circunstancias, digamos, de penuria. Pues no tienen razón. Pero están repitiendo una historia. Y comento algo muy rápido. Yo creo que muchos adultos le hemos hecho daño a nuestros hijos. El ejemplo que pongo es esto. Gobernaba el PRI y entonces en las mesas de las comidas decían, mugre PRI, es un desastre, qué horror, mugre México. Sí. Después gobernaba el PAN y lo mismo, mira cómo salieron, son terribles, unos ineptos, mugre PAN, mugre México. Y ahora que gobierna también Morena, pues también muchos dicen, oye, mugre, no, qué mal, mugre México. Y a ese joven que lleva años oyendo mugre México, le dice, oye, pues ven a votar, hombre, Claro. involúcrate por este país, ¿por qué no eres responsable? Pues me llevas años diciendo mugre México. Creo que los adultos tenemos mucha culpa de que los jóvenes tengan esta versión, a mi juicio, equivocada sobre el grandísimo, enorme y maravilloso país que tenemos. Ahora, Enrique, para la siguiente pregunta, ¿cómo piensas promover una mayor representación política de los jóvenes en el gobierno y en las instituciones públicas? ¿Crees que las recientes reformas donde se le permita a jóvenes de 18 años el acceso a la Diputación Federal y a los de 25 la Secretaría de Estado es suficiente para impulsar políticas públicas en la juventud? Una propuesta muy concreta es que yo le ofrecería posiciones en mi gobierno a los jóvenes. Y te voy a decir por qué. Y más bien lo que les pediría, te voy a decir qué es. Lo que les pediría es que se vayan especializando en el área que es de su interés. Porque si tú en el próximo año le metes duro a un tema que te importe, sí vas a tener los conocimientos suficientes para atender esa área. Quizá necesitarías muchos más años para conocer de muchas áreas, pero por tocar un tema sensible a todos, pero también sobre todo a los jóvenes, el medio ambiente. Oye, a ver, si le meto una energía a tiempo y se pone uno a estudiar los temas del medio ambiente, cómo mitigarlo, cómo combatirlo, cómo recuperar, te pones a ver el tema de las energías renovables, entonces el joven tendría las habilidades suficientes para aspirar a un cargo público. Claro que sí. Si me dices, oye, es que en un año te da tiempo de prepararte para muchas cosas, no, también te voy a decir, para ser realista, no. Pero entonces, que se enfoquen en aquellos temas que les interesan, y si yo llegara, ahí van a tener oportunidad. Y por 2 razones. Una, porque son talentosos, porque van a tener cosas que aportar, ¿verdad? Porque tienen otra manera de ver el mundo. La mitad de los mexicanos tienen menos de 29 años. ¡La mitad! Sí. Pues entonces, digo, es un país donde la mitad es de jóvenes, no, de menos de 29 años. ¿Cómo no van a tener que decir sobre su país? Y la otra, también para algo, lo digo un poco de mula, para que vean que no es tan fácil. Para que se metan, traten de hacer cambios y les pase como a muchos de nosotros. Tenemos aciertos y también tenemos errores. Pero en mi caso, convicción plena de que le entren al gobierno, de que le entren a los partidos, de que le entren a la Cámara de Diputados y de Senadores. Claro que sí, que le entren, porque este país es de ellos. Y yo creo que en la siguiente elección no se está jugando un sexenio, se están jugando y nos estamos jugando la siguiente generación. Correcto. Y yo creo, y platicando con ustedes, yo sé que existe mucha gente que realmente tiene ese interés de aprender y de dar el siguiente paso de únicamente saber lo que sé a ejercer lo que quiero hacer y transformar mi comunidad, mi localidad, mi delegación, bueno, alcaldía ahora, mi municipio. Entonces, muchas personas sí quieren mejorar a su país, pero no saben cómo y no se sienten escuchados.
Específicamente, ¿qué puede hacer un joven para que le tomen en serio su trabajo en este país? Yo a veces he pensado cuando a la pregunta de... Primero yo lo tomo muy en serio. A ver, yo tengo hijos jóvenes y tengo hijos inteligentes, talentosos, que afortunadamente en muchas cosas a mí ya me aportan, ¿sí? O sea, son consejeros. Y consejeros hasta para mis rollos políticos, o sea, porque tienen una nueva forma de pensar y saben manejar las redes de una manera, y mira, ahora se hace así, o sea, a mí ya, yo son consejeros, o sea, no es un tema teórico, yo lo ejerzo. He estado en la academia, he sido maestro, me gusta el tema de los jóvenes, porque pues yo ya fui joven también, y al ser más joven yo me di cuenta de lo importante que eran las oportunidades, pero doy dos reflexiones. Una, toma una causa, agarren una causa, la que sea. Agarren el cuidado del medio ambiente, agarren, no sé, el reciclado de la basura, agarren el cuidado de los niños de la calle, agarren una causa. Y en una causa van a lograr dos cosas. Van a conocer una parte de la realidad que los va a comprometer. Cuando tú ves los problemas de nuestro país y cuando tú puedes ver que puedes ayudar a otra persona, tomas una dimensión, te das cuenta que sí puedes influir. Nadie es tan pequeño ni tan modesto para no poder cambiar la vida de otra persona. Nadie. Todos contamos. Todos contamos. Entonces eso, tomes una causa. Y hay otros que puede que ya estén listos para dar el paso a una actividad política, ¿no? A un partido, en fin. Pero yo digo, tomen una causa. Lo que sí no vale es pensar, y lo digo con respeto, que con el Twitter cambiamos el mundo, que con un like yo ya participé, o yo ya critiqué a fulano. Eso no cambia nada. La verdad es que lo bonito es involucrarse en transformar algo y sobre todo transformar algo de alguien que está con más necesidades que nosotros. Eso te compromete y eso nos haría, yo creo, ciudadanos mucho más solidarios. Yo hablo de que un mexicano todavía más generoso. Okay. Somos generosos, todavía más generoso, porque lo necesitamos. Que el joven se meta en una causa, nosotros, yo también, adoptemos una causa, nos metamos con una causa y vas a ver que de ahí van a aflorar 1000 temas y la gente se va a volver mucho más interesada en su país y va a tener más respuestas de cómo resolver temas y se puede volver esto verdaderamente apasionante. Perfecto, muy bien. Pero esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué crees que se necesita para que a través de la participación que mencionas activa de los jóvenes y los ciudadanos en las elecciones se pueda, uno, fortalecer la democracia, dos, la administración pública y que se fortalezca el desarrollo de toda una generación que está esperando encontrar un liderazgo? A ver, la democracia, como dije en un principio, es la mejor forma de gobernarnos, con todos los defectos y las deficiencias que tiene. Mencionaste en algún momento también, yo soy un convencido de que el sistema presidencialista mexicano exacerbado ya había llegado a su límite. Ahora llegó el presidente López Obrador y no sé de dónde se le ocurrió que México necesitaba otra vez un presidente exacerbado. No, yo me iría más por un régimen presidencial, pero ya con gobierno de coalición y con Congreso de coalición. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya no podrías volver a tener un presidente que tome decisiones así sin control, porque vas a formar parte, llegaste al poder, gracias a partidos políticos que también te van a contener. Vas a haber firmado un convenio sobre una visión de país. Y si el presidente dice, oye, pues yo voy a irme por acá, tu coalición te dice, no puedes, porque habíamos dicho que no. Y si insistiera, en el Congreso se te rompe la alianza. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que sí, yo comparto la idea de que muchos mexicanos dicen, hay que hacer un cambio. Sí, nomás que hay que darle rumbo al cambio. El rumbo que yo propongo es un gobierno de coalición. Es la siguiente etapa. México no debe tener ya un presidencialismo exacerbado, que se parece más a una monarquía absoluta, que sus secretarios parecen cortesanos de la época de Luis XVI o Luis XIV, y no entienden que eso no es el México de hoy, donde hoy es un México horizontal, donde se acabaron las oficinas de las esquinas en los corporativos, donde todos nos vemos igual, donde tú vas a los espacios de coworking y la gente está trabajando en el mismo escritorio y alguien piensa que todavía eso es una estructura vertical de mando de arriba hacia abajo, nada más anacrónico con nuestra realidad y por eso nada les sale. Nada puede salir en un país de 130 millones de personas donde una persona se vuelve no la principal ayuda, el principal obstáculo.
Cambio de sistema sí, hacia un gobierno de coalición y un presidencialismo acotado. Y eso se va a repetir en las gubernaturas de los estados y también en los municipios. Y eso es democracia. Democracia también son contrapesos, que nadie pueda decidir por sí mismo el destino de 130 millones de personas. Perfecto. Y hablando de este tema que me parece sumamente interesante, es verdad que el partido que tiene el poder actualmente, en tanto en el Ejecutivo y sabemos que también en el Congreso tienen mayoría en ambas de las cámaras, ¿qué le podrías decir a toda la gente que votó en las elecciones pasadas para elegir a nuestro presidente? Porque estaban en su derecho de escoger al presidente que tenemos hoy en día. A muchos no les gustará el plan de gobierno que tiene, a otros sí, pero fue electo por el pueblo y está validado y es legítimo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ¿qué le dirías tú a toda la gente que tiene que tomar en cuenta para votar por un candidato a la presidencia, como lo podría ser tú en el 24? Dos comentarios. Primero, el presidente sí fue electo, no hay la menor duda, de manera mayoritaria, pero fue electo presidente y después parece, y lo digo con respeto, pero sí es verdad, y después piensa que lo eligieron rey. No, se equivocó. O sea, tú fuiste electo en un sistema democrático, pero tienes leyes que te limitan. Claro. Y luego se puso a querer, ¿no?, combatir a esos contrapesos, a pegarle a los ministros de la Suprema Corte, a pegarle al INE. Todas esas instituciones son parte de la democracia. Y nadie votó porque esas instituciones desaparecieran. Simplemente votaron porque el licenciado López Obrador de ese entonces fuera presidente. Nadie votó porque desaparecieran esas cosas, porque desapareciera el Seguro Popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Nadie votó por eso. Entonces no sé de dónde sacaron ellos ese mandato. No votaron por ellos por eso. Habiendo dicho eso, ¿cuál es mi invitación? A que nos analicen como personas y que analicen nuestras propuestas, que incluso analicen también nuestros antecedentes, que hemos hecho antes. Porque es muy fácil prometer el cielo y las estrellas, pero lo importante es ¿y cómo se ha comportado antes? ¿Qué resultados dio en mi caso cuando fue secretario de Turismo? Hoy es cierto que llegamos a ser el 6º país más visitado del mundo en el año 2017. Oye, tiene fama de haber sido una persona honorable. ¿Qué dicen las personas que trabajaron con él? Eso, conocer tus antecedentes, es la mejor información para, de alguna manera, proyectar cómo se podría comportar en el futuro. Yo sugiero, respetuosamente, no se fijen que si le va a los Pumas o le va al Guadalajara, no es un tema de equipos. Hay que fijarse cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas y lo último, ¿y esta persona qué tiene para mí? ¿Por qué esta persona me podría servir a mí? ¿En qué me ayudaría en mi proyecto personal de vida? Porque al final del día todos debemos de votar por alguien que nos convenga, en el sentido de porque se acerca a lo que a mí me ayuda a mejorar mi nivel de vida. Yo eso es lo que creo que tiene que ser el análisis. Y por eso que nos escuchen, que nos den la oportunidad de ser escuchados y oídos. Claro. Y ya como dos preguntas, ¿tú crees que todavía influye mucho el partido en el que un candidato busca la presidencia o en el que está registrado? A ver, sí influye, en el imaginario de la gente sí influye, pero en la realidad yo creo que el candidato influye también mucho sobre el partido, ¿sí? La política al final del día también es de personas, es de ideas. Y si tú te fijas en la vida, quien encabeza un gobierno, quien encabeza un partido, quien encabeza una empresa, le acaba imprimiendo también su rumbo, su visión. Entonces es mutuo. Los partidos influyen en la persona, pero también las personas influyen en los partidos. Yo creo que hoy es tiempo de ver más a las personas que los partidos. Y más cuando la gente está desencantada con más razón te tienes que fijar en la persona. Yo creo en las instituciones, pero incluso también las instituciones las hicimos las personas y las administramos las personas. Es correcto. Entonces yo creo que hay que fijarse en la persona y no tener prejuicio te repito, es que es de los Pumas. No, ya, los Pumas, no. Aún dentro del equipo hay muy buenos jugadores, hay unos no tan buenos, hay unos que dan unos súper patadones y hay otros que juegan limpio y bonito. Y yo creo que la política puedes jugar limpio y bonito. Perfecto. Y ya como última pregunta a manera de cierre para todos los que nos están viendo, ¿cuál sería tu mensaje final para los jóvenes mexicanos, en particular para motivarlos a ejercer su derecho al voto y para participar activamente en la vida política del país? La verdad es que yo soy un convencido de que el mejor país está por venir. Tenemos un país, además de que es un país extraordinario, tenemos un entorno internacional muy favorable.
El conflicto entre China y Estados Unidos se debería de estar convirtiendo en miles de millones de dólares y de pesos de inversiones que estén llegando a México y que serían oportunidades de empleo. Si lo hacemos bien y lo hacemos juntos, estos jóvenes van a tener la educación necesaria y tendrían los empleos dignos y bien pagados para poder prosperar. Incluso para el que nació en pobreza, con la educación adecuada de 2 años, cosas técnicas o lo que sea, estarían duplicando el salario, no en una generación, en 2 años, ¿sí? La otra, el tema, por ejemplo, del cambio climático, si lo hiciéramos con inteligencia, ahí estaría saliendo un nuevo sector de la economía, las energías renovables, el sol, el viento, el mar, que podría estar generando, algunos me dicen, cerca de 800,000 empleos anuales. Y la otra, el mundo digital. ¿Quién está ni mandado a hacer para el mundo digital? Pues ustedes, los jóvenes. Y ahora todos son aplicaciones y todo se resuelve. Estuve el otro día con unos agricultores de los Estados Unidos, la manera como hoy analizan el campo, dónde está la tierra fértil, y lo mismo hoy en día tienes jóvenes que están produciendo robots para ser proveedores de la NASA y mandar cohetes a la luna. En fin, el mundo es de los jóvenes. Entonces yo lo que les transmitiría es: no dejen de ver las oportunidades y no se atoren en lo que parecen obstáculos. Piensen en cuál es su vocación y su sueño y no suelten, porque los jóvenes que a mí me toca entrevistar en un programa que tengo de Ahora Futuro México, el Mundo, estos jóvenes que son jóvenes exitosos es porque tienen un sueño y no se rinden. No se rindan, en serio que el mejor México es el que les puede tocar a ustedes. Perfecto, pues ya lo escucharon en vivo y en directo por parte del maestro de la Madrid. Tomen su voto, ejerzan su derecho y construyan un mejor México votando por quienes ustedes quieran, pero siempre conscientemente y con la mejor información. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Alan, muchas gracias por la oportunidad. Gracias y nos vemos en la siguiente edición de Vota por México.